Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Y continuamos. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más y arrancamos.
Oh, no, sí, te juro que mi cabeza no estoy. No, Bueno, vamos a ir continuando así, no se nos corta. Que estos temas siempre suelen ser bastante interesantes. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poquitito todo lo que es, lo que se conoce como estructuras psíquicas, en las cuales obviamente nos va a poder simplificar un poco la comprensión un poco de todo esto. Entonces, ahora sí vamos a usar el pizarrón y vamos a ver que dentro de lo que es la estructura psíquica, a ver, nosotros quizás muchas veces uno puede llegar a no comprender bien de qué se trata esto de qué es la estructura psíquica. Nosotros estamos acostumbrados en el sistema nervioso, o sea, en nuestro cerebro, en definitiva, básicamente se ocupa de todo. Se ocupa de la función, de las funciones orgánicas, como por ejemplo poder caminar, poder hacer la digestión, poder que el corazón lata, que la sangre circule, bueno, todas esas funciones lógicas, que es todo lo que es orgánico. Pero también se va a ocupar de dos cosas que son un poco más intangibles, porque yo no las puedo tocar, no las puedo ver, y una, obviamente, uno es todo lo que es esto que estamos haciendo, el proceso de aprendizaje, que es algo que se comienza el mismo día que nacemos y termina el proceso de aprendizaje, termina el día que nos morimos, y también está el pensamiento, que también tiene una parte estructural, ahí hay una partecita del cerebro donde se genera el habla, pero también está eso que nosotros sentimos, que nosotros pensamos y cómo lo pensamos, cómo es nuestro carácter, por qué actuamos de determinada manera, qué son aquellas cosas que nos producen placer o malestar. Pero que en este sentido no todos somos iguales, y cada uno tiene un carácter diferente, que uno es divertido, que el otro es un amargado, que el otro es aburrido, que otro es un desubicado, bueno, y así sucesivamente. Bueno, toda esa parte, digamos, es la parte psíquica, donde nosotros no lo podemos ver más que a través de actitudes y ese tipo de cosas.
precisamente esta estructura psíquica, que obviamente es la más difícil de poder comprender, ¿por qué? Porque no hay un lugar físico donde yo pueda, bueno, ver, ¿qué es esto? ¿Es un teléfono celular? Bueno, si yo quiero saber cómo funciona, lo desarmo todo, veo cómo está todo, y veo qué pasa si toco acá, y eh, puedo llegar a aprender. Abro el capó de un auto, veo que están distintas estructuras y, bueno, a ver, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Abro, en nuestro cuerpo también se aprendió cómo es que funcionaba de esa manera. En cambio, precisamente la psiquis, no, porque no hay un lugar físico donde se genere todo eso. En realidad sí hay. Hay lugares físicos donde se genera todo esto, pero es como que en vivo, por decirlo de alguna manera, no se puede estudiar demasiado. Todo esto, ¿cómo fue que se fue aprendiendo? ¿Cómo fue que se fue viendo y aprendiendo? ¿Cómo es que se fue formando? Freud yo creo que fue uno de los grandes estudiosos de la psiquis humana y que precisamente a través del estudio de personas con diferentes características, como que la fue englobando, poniendo, bueno, a ver, esta persona tiene determinada forma de actuar, lo ponemos acá, esta otra persona tiene esta otra manera diferente de actuar, lo ponemos en este otro grupo. Freud es uno para mí personalmente es uno de los grandes con respecto a lo que a la investigación y el desarrollo y el conocimiento de todo lo que es la psiquis humana. ¿Qué es lo que ocurre? Quizás las palabras que utilizó como para la descripción de todo este tipo de cosas fue confundiendo un poco porque habla de todo lo que son las pulsiones y habla mucho, pone mucho la palabra sexualidad, en la cual uno choca porque dice, no, ¿qué tiene que ver la genitalidad o la sexualidad con la conducta? Pero que incluso cuando habla de zonas erógenas, o sea, uno lo erógeno lo asocia instintivamente con lo sexual y que no es así. Y la primera diferenciación que hace Freud, como para poder comprender un poco todo esto, es precisamente separar lo que es genitalidad, que obviamente habla y hace referencia a los genitales, tanto femeninos como masculinos, y que tienen una función orgánica, que es la reproducción, pero que también tiene una función de disfrute. Pero sí nos habla de las zonas erógenas, de las zonas que nos brindan placer. Y que si nosotros nos ponemos a pensar, no habla del placer sexual, que lo separa, que no está mal ni está bien, es parte de nuestra psiquis. Pero si nosotros hablamos y pensamos en lo que Freud denominó zonas erógenas, van a ser todas zonas por las cuales vamos a recibir percepciones. La vista, el olfato, la boca con el sabor, el oído e incluso la piel con las caricias. Y son todas zonas en las cuales podemos recibir cosas lindas y cosas feas, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo bobo. ¿A quién no le gusta el mate? Está entrando por una de mis zonas erógenas, que es la boca, y estoy percibiendo el sabor, y lo estoy disfrutando. Y es un disfrute. Pero muchas personas, al haber escuchado que la boca es una zona erógena, lo primero que piensan, o lo primero que a donde lo llevan es a lo mejor al sexo oral.
No, yo estoy disfrutando un mate. Y que también es un disfrute. Estas son las grandes, esperen que me termine el mate. Esta es una de las grandes cosas que a la gran mayoría de las personas alejó de Freud. Porque dicen, este Freud el único que piensa es en el sexo. No, por eso esa primera diferencia. El disfrute es el disfrute. Y siempre nosotros estamos disfrutando de cosas en forma permanente. Pero también estamos recibiendo cosas feas, porque vamos a suponer que este mate ya hubiera estado frío, hubiera sido feo. O si, a mí me gusta el mate amargo, ¿no? Si alguien hubiera venido y le hubiera puesto azúcar y mate dulce, bueno, y así, en todo. Cuando vemos cosas lindas, cuando vemos cosas feas, cuando escuchamos algo lindo, cuando escuchamos algo feo. En todo, en todo. Entonces, de ahí, de esa percepción de cosas que vamos recibiendo precisamente en la infancia, van a ser todas esas percepciones lo que van a ir modelando esa arcilla fresca con la que nacimos. Y obviamente, ese cacharro que modelamos en esa arcilla nos va a poner en distintas estructuras psíquicas, que fue lo que, digamos, se estableció en diferentes grupos. Y en estas estructuras psíquicas hay dos, en realidad hay varias, pero hay dos que son las más importantes. Podríamos hablar de una tercera, pero esta trae aparejado un poquito más de confusión, pero la vamos a nombrar igual. Y es lo que se denomina o conoce como, es lo que se conoce como neurosis y lo que se conoce como psicosis. Y esta tercera estructura, hay una tercera estructura que presta mucho a confusiones, pero la vamos a nombrar igual, que se conoce como perversiones. Vamos a arrancar con esta, con la estructura psíquica de las perversiones. La estructura psíquica de las perversiones, ¿qué es lo que ocurre? Uno escucha la palabra perverso, perversa, a lo primero que le hace ruido, digamos, en la cabeza, es un violador, una persona un maltratador, eh, una persona que tiene sexo con animales, con con personas muertas, que están, es verdad, sí están dentro de la estructura de las perversiones. Pero que no es exclusivamente eso. Y acá, en la estructura de las perversiones, a diferencia de lo que son las neurosis y la psicosis, intervienen dos partes. Interviene digamos, la parte de la estructura perversa de la persona y de la otra, que es la que sufre esa perversión. Pero no es únicamente en este punto. Hoy lo podríamos relacionar más con lo que las redes sociales nombran como tóxico. El tóxico, la tóxica, también está dentro de esta estructura. Por ejemplo, una madre muy miedosa, que no deja a sus hijos desarrollarse, que en otro momento se le decía, no, es muy sobreprotectora, pero la realidad es que esa sobreprotección va a terminar generando en el otro una situación no libre, una novia o un novio extremadamente celosos, que está todo el tiempo, a ver, ¿quién te escribió?
A ver quién tenés de contacto, a ver quién tenés y quién no tenés en las redes sociales. No, con eso no te lo podés poner. Todo eso también, pero se necesitan, en realidad, hay una estructura que está dentro, pero también necesita, digamos, la contraparte, que es la que sufre esa, aunque esta persona también sufre. Necesito dos, como mínimo, ¿no? En cambio, las neurosis y la psicosis no, están en una sola persona. Y acá también vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a esto, porque también, Olga, un padre pregunta, sí, totalmente. Yo dije una madre, pero un padre también, totalmente. Cualquiera de los dos, cualquiera de las dos figuras parentales, cualquiera de los dos. O incluso también puede ser un tutor, no necesariamente tiene que ser un padre biológico, una madre biológica, también puede ser una madrastra, un padrastro, una persona que está a cargo, que tiene a cargo a esa otra persona. ¿Qué es lo que ocurre con las neurosis? Otra de las palabras que está mal interpretada o mal usada, mejor dicho. Tengo un caso que ocurre con un papá, sí, exactamente, hay muchos casos que ocurren. ¿Qué es lo que ocurre con las neurosis? Es una palabra mal usada. Mal usada. ¿Por qué? Porque normalmente, por lo general, la palabra neurosis se la utiliza como un insulto. Sos una neurótica, sos un neurótico. Cuando la otra persona tiene algún tipo de actitud que a quien está agrediendo no le gusta. Pero vamos a ver que en las neurosis, todos los que no somos psicóticos somos neuróticos. ¿Por qué? Y que neurosis tampoco significa una enfermedad que me tienen que llevar, poner la camisa de fuerza. No, está mal usada. ¿Qué es una neurosis? La neurosis, ahora vamos a ver algunos ejemplos, nos vamos a encontrar con que es una estructura psíquica en la cual yo estoy totalmente consciente de lo que está pasando. Entonces, en la neurosis hay conciencia. Hay conciencia que algo pasa. Esa conciencia de que algo pasa, que yo me doy cuenta, me va a generar angustia. ¿Por qué me pasa esto que me está pasando? Eso genera angustia. Ahora, ¿cuáles pueden ser? Miles. Por ejemplo, el famoso trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es, estoy obsesionada con algo. Y tengo que hacer algo por esa obsesión que tengo. Ahora, ¿siempre es patológico? ¿Siempre es malo? No. A veces es hasta gracioso. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser patológico cuando no permite que yo tenga una vida normal. Normal le decimos a una cosa que no me permita desarrollarme tranquilamente. Por ejemplo, les cuento uno de los míos. Uno de mis trastornos obsesivos compulsivos. Tengo varios. Uno de ellos es, por ejemplo, contar escalones. Cada vez que subo una escalera o que bajo una escalera, tengo que contar los escalones. No hay ningún problema. Me acuerdo cuando iba a la facultad, en la facultad eran todas escaleras. Para arriba, para abajo, eran escaleras por todos lados. Entonces entraba a la facultad, ya nomás para entrar tenía que subir una escalera.
llegaba al hall de entrada, tenía que o subir o bajar al sótano, pero tenía que seguramente andar por una escalera. Empezaba a subir la escalera o a bajar si me tocaba el aula en el sótano y empezaba 1, 2, 3, 4. Muchas veces me encontraba con alguien conocido. Entonces teníamos que subir la escalera juntos. Íbamos charlando. Llegaba y íbamos al aula o a donde teníamos que ir y se terminaba la historia. Hubiera sido muy diferente si por ese trastorno obsesivo compulsivo yo hubiera evitado subir la escalera con alguien. Me escondí, o sea, si yo me hubiera escondido porque veía a alguien conocido para no tener que subir la escalera con esa persona porque tenía que contar los escalones, o si hubiera llegado arriba y tenía que bajar para volver a subir para contar los escalones, ahí ya hubiera sido patológico. Hubiera sido diferente, porque yo tenía que modificar alguna conducta, pero acá no. Todas las veces que me encontré con alguien subiendo o bajando una escalera, me olvidaba de que tenía que subir de que tenía que contar los escalones. De hecho, para poder venir acá al lugar donde yo doy las clases, tengo una escalera. Tiene 17 escalones. A veces me olvido. A veces hasta me olvido. Y empiezo a contar y digo, no, como que conté 14 escalones y son 17. Bueno, empecé después. Pero diferente, vuelvo a repetir, diferente hubiera sido que, vamos a suponer que yo tenía que conectarme con ustedes a las 3 de la tarde. Y estaba subiendo a las 3 menos 5. Si yo me hubiera olvidado de contar los 3 primeros escalones, hubiera llegado a la parte de arriba, hubiera tenido que bajar, volver a subir para contar los escalones. Y hubiera llegado tarde a conectarme con ustedes. Eso es patología. Y es ahí donde requiere tratamiento. Si no, no, si no es gracioso. Y así muchas situaciones están quienes cuentan, es algo que nos ponen en nuestra cabeza y a veces se nos olvida. Exacto, es algo que está ahí, como que está dando vuelta, pero que no está ni bien ni mal. Si yo dejo de hacer las cosas, dejo de ir a trabajar, llego tarde, o no atiendo a mis hijos, o no hago las cosas que tengo que hacer y desarrollarme en la vida por ese trastorno, eso es patológico. Si no, no. Por eso digo, hay personas que van caminando por la calle y hay esas baldosas grandes, entonces no pisan las rayas, otro, como yo que cuento escalones y así. Pero hay personas que sí tienen problemas, hay personas que tienen, por ejemplo, personas que tienen, que se tienen que lavar las manos a cada rato, y que se terminan lastimando de tanto lavarse las manos, y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, uno puede tener miles o diferentes, o cada uno de nosotros uno diferente, pero obviamente el problema ahí es si yo me puedo desarrollar tranquilamente en mi vida o no. Si yo puedo cumplir con mis obligaciones o no. ¿Qué es lo que pasa con todo este tipo de cosas? La mayoría de todo este tipo de cosas están medio como exagerados con las películas. No sé si alguna vez vieron la película Tok Tok, hasta hace poco estaba en Netflix, no sé si seguirá estando. Era una cosa tan exagerada con las neurosis, que voy a decir, no, tengo que estar así de loco. Y no, no es así. Por lo tanto, entonces, claro, cuando me dicen, no, tenés un trastorno obsesivo compulsivo, uno se desespera. Uy, se nos está terminando el tiempo, no, qué lástima. Otra de las neurosis son las fobias. Fobia, por definición, es un miedo irracional. Miedo irracional, miedo, no sé por qué tanto miedo, sino nunca me pasó nada. Vamos a ponerlo con un ejemplo.
Una cosa es que si yo voy caminando por la calle, lo más pancha, lo más tranquila, sin ningún problema, sale un perro de una casa y me muerde. Me lastima, tengo una herida grande, la pasé mal. La próxima vez que me cruce con un perro y me va a dar miedo, es lógico. En cambio, una fobia, si yo voy caminando por la calle y aparece un perrito chiquitito, así, todo modosito, sin problema, y yo empiezo con taquicardia, que me empieza, y me da mucho miedo y me quiero alejar y que no me toque, no me toque, eso es una fobia. Es un miedo irracional, pero que tiene una característica muy importante, en el sentido que, ¿cuál es el sentido? Que si yo no estoy en contacto con eso, no tengo ningún problema. Pero si yo me pongo en contacto con eso que me da miedo, y ahí la voy a pasar mal. Y que muchas veces, las fobias, las personas que tienen algún tipo de fobia, van a tener lo que se conoce como un elemento contrafóbico. O sea, un algo, profe, yo antes le tenía miedo a las víboras, hasta las mataba y ahora no las puedo ni ver porque se me baja la presión y no sé por qué me pasa eso. Porque tiene fobia a las víboras, así de fácil. Y a eso, para contrarrestar esos miedos irracionales, las víboras, la víbora, las arañas, y todo ese tipo de cosas son cosas muy, es muy lógico, tenerle miedo o asquito, porque basta comprender la televisión que te digan todas las maldades que pueden hacer las víboras, o las arañas, o lo que fuera. Pero toda aquella persona que tiene una fobia, ¿qué es lo que suele tener? Un elemento contrafóbico. ¿Qué es un elemento contrafóbico? Es como agarrarse de algo, no agarrar algo. Es como, o tener una letanía o algo, con lo cual todo ese sentimiento, esa sensación de miedo insoportable que nos late demasiado fuerte el corazón, se calma. Pero antes no le tenía miedo, ahora me pasa. Sí, ese es el tema, que precisamente a veces aparecen de la nada. Ese es el tema. Y a veces es como que se van disipando. Yo, por ejemplo, también, a mí me pasaba cada vez que iba a rendir. Cada vez que iba a rendir en la facultad, empezaba con un ataque de pánico, y me pasó miles de veces, más de una vez, me llamaban, me sentaba y me preguntaban, ¿qué tal tu nombre? Y ahí me ponía a llorar, y lloraba como una descosida, y decía, no sé nada, no sé nada, no sé nada, me paraba y me iba. Así me pasó, tuve como 4 años sin poder rendir una materia en la facultad porque me pasaba esto. También era una fobia, obviamente, hasta que después, obviamente, hice tratamiento, se me pasó. Pero las pocas materias que yo podía rendir era porque tenía en la mano siempre así agarradito un denario. Entonces yo sabía que con eso iba a poder superar eso. Eso es lo que se conoce como un elemento contrafóbico. Hasta que después hice terapia, tratamiento, y pude enfrentarlo de otras maneras. Dentro de lo que son las neurosis también está la depresión. También está la ansiedad. Ansiedad no, ansiedad. Bien, ahora, acá, dentro de lo que es la estructura psicótica, vamos a tener que, la primera característica es que hay una total, pero total, desconexión con el entorno, que se está totalmente fuera de la realidad. Con lo cual, no hay conciencia de que a la persona le está pasando algo.
Y al no haber conciencia, no sé, a mí no me pasa nada. Son cosas que vos estás diciendo, a mí no me pasa nada. Transcurren sin angustia. Ejemplos, obviamente la esquizofrenia. Por ejemplo, los delirios. Delirios místicos, como hace poco vieron que, acá lo puedo nombrar porque es algo que salió en los medios, que incluso el mismo Matías Salé lo comentó y lo contó. Ideaciones, cosas que no existen, cosas que realmente no existen. Delirios crónicos de todo tipo. Y así, la bipolaridad. Están totalmente fuera de la realidad. Son aquellos que nos van a contar que escuchan voces, que tienen un chip en la cabeza, que les dicen qué es lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, y obviamente lo creen. Como para más o menos entender un poquito esto, les voy a contar también una anécdota. Había yo cuando cruzaba en la facultad, cuando cursé la parte de psiquiatría, íbamos a un psiquiátrico y para ver, o sea, hacer historias clínicas y trabajar con los pacientes. Y había una señora que me contaba que ella tenía implantado en la cabeza un chip, lo cual para ella era maravilloso porque gracias a ese chip que tenía implantado en la cabeza, ella podía conversar con la mamá. La mamá vivía, la señora vivía en Rosario, la mamá vivía en Mendoza. En esa época no existía el WhatsApp, no existían los teléfonos celulares, y llamar por teléfono a larga distancia era carísimo. Entonces ella estaba contenta, charlaba todos los días con la mamá. Todos los días tenía conversaciones con la mamá. Que realmente no eran ciertas. Pero después, hasta ahí no había ningún problema. ¿Por qué estaba internada? Después se dio cuenta, en realidad, que ese chip se lo había puesto la hermana para controlar lo que ella hablaba con su mamá. Entonces, ¿qué hizo la señora? Se le plantó en la casa de la hermana y empezó a hacerle un batuque que más o menos. Empezó a hacer escándalo, que le tenían que sacar el chip. Empezó con agresividad, porque le pegó. Y bueno, ahí fue donde terminó internado. Yo tuve una alumna que tiene esquizofrenia, estaba muy bien medicada, ningún problema. Tenía una vida que podía desarrollarla con total normalidad. Mi profesor de psiquiatría, que también era perito psiquiátrico, también una vez nos cuenta un caso de un chico, 15 años, que mató a toda la familia. Obviamente, mató a toda la familia, pero no eran la familia, eran extraterrestres que venían a invadir la Tierra. Mató a todos. Como se dan cuenta, acá exactamente pasa lo mismo. Va desde lo normalito, o sea, de que una persona tranquila, hasta un grado grave. Lamentablemente se nos queda ya, en cualquier momento se nos corta, es un tema que realmente da para hablar muchísimo más, pero bueno, el resto, como les decía antes, lo van a tener obviamente subido en videos para que lo puedan ir viendo. Las dos patologías que vamos a ver, porque van a estar con más hincapié, porque van a estar relacionadas con